Durante la Guerra Fría, los investigadores perforaron el agujero más profundo del mundo en el noroeste de Rusia. El prestigioso proyecto tenía como objetivo impresionar a los Estados Unidos y proporcionar conocimientos científicos. Después de la caída de la Unión Soviética, la estación de investigación se cerró, pero hasta el día de hoy se conserva una historia sobre el superagujero. ¿Acaso los rusos perforaban el infierno en aquel entonces? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia compitieron por récords, los viajes espaciales, patinaje artístico, etc. Cada victoria tenía un gran simbolismo político. Pero la competición no solo tuvo lugar en el espacio o en los Juegos Olímpicos, sino también en las profundidades del subsuelo. El 24 de mayo de 1970, la Unión Soviética lanzó un proyecto de perforación en la península de Kola, cerca de la frontera con Finlandia y Noruega, que pretendía superar con creces la perforación más profunda realizada por Estados Unidos hasta la fecha. Se suponía que el pozo superprofundo de Kola SG-3 se adentraría 15 kilómetros verticalmente en la Tierra, unos 5,5 kilómetros más profundo que el pozo Bertha Rogers en Oklahoma. La URSS también esperaba poder proporcionar conocimientos científicos sobre los depósitos de recursos y la estructura de la corteza terrestre. Al cabo de unos años, la empresa se convirtió en un proyecto de exhibición para la Unión Soviética que costaría millones, también porque fueron necesarios varios intentos. El cabezal de perforación de 21 centímetros de ancho del Uralmash 15.000 se colocó en total 16 veces para rotar capa por capa en la roca. Había que interrumpir la perforación una y otra vez, cementar el agujero y reposicionarlo. En 1989 finalmente llegó a 12.262 metros. Las temperaturas a esta profundidad eran significativamente más altas de lo esperado, 180 grados centígrados. El progreso se volvió cada vez más difícil y la situación económica de la Unión Soviética se volvió cada vez más dramática. El plan de perforar la Tierra a 15 kilómetros de profundidad fracasó. En 1992 la torre de perforación fue parcialmente demolida y el agujero fue sellado con una tapa de acero. En última instancia fue una decisión financiera de los donantes que se detuviera la investigación en la península de Kola, dice Ulrich Harms, científico del Centro Alemán de Geoinvestigación en Potsdam. Lo que los rusos lograron en aquel entonces seguía siendo una obra maestra absoluta. Hasta el día de hoy, el pozo de Kola se considera el pozo más profundo del mundo, aunque, en sentido estricto, esto ya no es del todo cierto. Cuando lo visité en el 2000, el pozo de Kola tenía solo 6.000 metros de profundidad, dijo Harris. Debido al agua y las tensiones en la corteza terrestre, las tuberías se deforman y comienzan a oxidarse. El pozo ya no puede utilizarse con fines científicos. Habría que empezar de nuevo. El pozo activo más profundo del mundo se encuentra ahora en Bach, en el Alto Palatinado, a unos 130 kilómetros al este de Nuremberg. Científicos como Ulrich Harms investigan allí a 9.101 metros de profundidad desde 1995, porque hoy en día la perforación profunda sigue siendo importante para la investigación. En la superficie terrestre se perturban las señales de sonido y ruido generados por el hombre, Harris. En las profundidades se puede escuchar mucho mejor lo que realmente sucede ahí abajo. En el pozo continental profundo de Windischenbach se investiga la estructura general de la corteza terrestre o la formación de la Tierra. Sin embargo, la atención se centra principalmente en cuestiones de investigación aplicada sobre recursos y peligros naturales como sismos, volcanes, explica Harris. Los trabajos de perforación en el Alto Palatinado también se vieron dificultados en aquel momento
por las sorprendentemente altas temperaturas de 280 grados centígrados en las profundidades. Entonces nos topamos con limitaciones técnicas importantes, pero en principio ahora es posible perforar a más de 9 o 12 kilómetros de profundidad. Si quisieras establecer un récord de profundidad, buscarías una ubicación más fresca y estable, dice Harris. La península de Kola, en el noroeste de Rusia, es realmente ideal en términos de ubicación. También en este caso, los rusos no solo estaban interesados en un enfrentamiento con Estados Unidos. En su camino hacia el interior de la Tierra, los investigadores pudieron predecir sismos basándose en los sonidos de las profundidades. Descubrieron oro a 6 kilómetros bajo la superficie terrestre. Desde el punto de vista de Harris, el descubrimiento más interesante es otra cosa. Se ha demostrado por primera vez que el agua subterránea todavía circula a grandes profundidades. Hasta entonces se suponía que en las profundidades solo había roca densa. Al menos en la corteza superior de la Tierra no solo tenemos rocas, sino también agua y gases, explica Harris. Es un sistema complejo que funciona en conjunto y no se tuvo en cuenta hasta entonces. Hoy, sin embargo, el Pozo de Kola es menos famoso por sus descubrimientos innovadores que por un mito horripilante. En algún momento, el proyecto emblemático de la URSS se convirtió en un asunto profundamente religioso. Se difundió el rumor de que los investigadores habían descubierto una cavidad a 14 kilómetros de profundidad con una temperatura de 1100 grados centígrados. Un micrófono resistente al calor habría captado ruidos extraños allí abajo, gritos humanos como provenientes de miles de gargantas humanas. Así nació el mito. Los rusos han perforado el infierno. Por supuesto que hay ruidos en las profundidades, dice Harms. Las grietas por tensión se pueden medir acústicamente y grabar en una cinta. Suena como un crujido. Dependiendo de qué tan rápido o lento reproduzcas la cinta, puedes escuchar todo, incluido los gritos. El geocientífico cree que el mito pudo haber comenzado en el Alto Palatinado. Durante los primeros años de perforación profunda tuvo lugar en Windischenbach un concurso de estudiantes. Mientras recorrían las instalaciones, los niños escucharon la palabra teufé, una antigua expresión minera que significa profundidad. Luego, algunos niños pintaron imágenes de un diablo debajo de la plataforma de perforación, dice Hans. Esto también se imprimió en un calendario y encontró imitadores, incluso en Rusia. Independientemente de cómo empezó la historia, aparentemente era demasiado buena para ser enterrada con el pozo al final de la Guerra Fría. Según la investigación de Spiegel, la historia sobre el descubrimiento del infierno llegó incluso a la cadena de televisión religiosa más grande de Estados Unidos en aquel momento, la Trinity Broadcasting Network, abreviada TBN. Durante una visita a Estados Unidos en 1989, la profesora noruega H. Rendalen vio por casualidad el reportaje en la televisión. Divertida por el informe, decidió poner a prueba la credulidad de la gente. Fue un experimento para descubrir si aceptarían algo siempre que se ajustara a su visión del mundo, le dijo a Spiegel. En una carta al editor de TVN afirmó ser un asesor especial del Ministerio de Justicia de Noruega y amplió la historia de Terror. Informó de una columna de gas fosforescente que se había elevado del pozo. Luego apareció una figura parecida a un murciélago en las nubes junto con las palabras «he conquistado». Como prueba, añadió un artículo de un periódico noruego que había traducido mal intencionadamente. Ahora el artículo ya no trataba sobre un inspector de construcción quejándose de su empleador, sino sobre el supuesto jefe de la perforación de Kola, a quien los soviéticos intentaban silenciar con amenazas. Rendalen también atribuyó al artículo periodístico que los paramédicos distribuyeron medicamentos después del incidente para borrar la memoria a corto plazo de la gente. Aunque Rendalen pronto admitió que todo era mentira, la historia se extendió como la pólvora. La emisora TVN informó extensamente sobre la infernal historia rusa. Los predicadores televisivos intervinieron en escena e incluso diarios de renombre informaron sobre ello, según Spiegel. Ni siquiera una declaración de Rendalen y apariciones en programas de entrevistas pudieron captar la historia. El mito
todavía circula en línea hoy. Si ingresa el término de búsqueda perforación de cola en Google, una de las primeras sugerencias de autocompletar es gritos. Si busca pozo de Windischenbach, se le sugerirán palabras clave como profundidad o diámetro. Al parecer, hasta el momento, no ha habido noticias de gritos en el Alto Palatinado. No había oído nada parecido, dice Harris, y a menudo estoy atento al KTV. Recordaros suscribiros al canal y darle a la campanita para que os envíe notificaciones cuando subimos nuevos vídeos. También os podéis seguir en todas las redes en las que estamos. Os lo dejaré todo en la descripción del vídeo. Por mi parte, doy por finalizado ya este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.